Hola chicos, que el Señor los bendiga a cada uno. Damos inicio a una semana más de actividades en la que suplico siempre su colaboración. Primero, con respecto a la entrega de tareas. Algunos todavía han manifestado dudas o han estado mandando tareas por medio de correo o incluso por medio del WhatsApp. Pero vuelvo a recordar que las tareas para esta unidad y a partir de esta unidad las debemos entregar únicamente en Classroom. Los espacios ya están habilitados desde la semana pasada. Esto para que ustedes puedan ir viendo, la fecha de entrega y que no se atrasen. También recordarles que la modalidad de trabajo es la siguiente. Tenemos 2 clases en YouTube, que es lunes y miércoles, y los días viernes es nuestra reunión en videollamada por medio de Zoom. ¿Por qué lo trabajamos de esta manera? Primero suplico que estén viendo los videos, estén viendo las diferentes clases, ya que la información es diferente. Y el viernes no puedo hablar de lo que hablé el lunes y miércoles, no puedo hablar toda esa información los días viernes, ¿sí? Ya que los días viernes nos sirve para, si yo no entendí algún tema el día miércoles o no entendí cómo se hace el trabajo, por ejemplo, si es un cuadro comparativo, pero yo no entendí o no se me viene en la mente de cómo hacerlo. Entonces, yo espero día viernes, pregunto cómo se hace para luego hacerlo. Pero, ¿qué sucede ahora? Algunos estudiantes no están viendo las clases, no se han reportado como así, como que sí han asistido a la clase y eso los afecta. ¿Por qué? Tienen bajas notas en asistencia, eso les afecta su zona, después no están entregando tareas y eso les trae complicaciones, no solo para mí al momento de ingresar las notas, sino también para ustedes. Estemos pendientes ahí. Recuerden que su asistencia es estar viendo cada clase, es estar presente en cada clase, donde dejen un comentario, hola Miss, o presente, o buenos días, o saludos, alguna pequeña frase para que yo vea que estuvieron ahí y vaya tomando nota. Otra cosa, si ustedes están utilizando algún otro correo donde ahí tengan un apodo o sobrenombre o un nombre diferente, por favor, cuando se reporten, por ejemplo, si es Rodrigo presente, me deja ahí en el comentario, porque a veces yo tampoco puedo adivinar, me aparecen ahí varios correos que estuvieron viendo el video, pero no sé quiénes son, entonces la asistencia no va para ningún estudiante. Veamos esas situaciones también. Otras situaciones es que aceptamos dudas, opiniones, sugerencias en las clases del día lunes y miércoles, que es por medio de los comentarios. Si algún tema no comprendieron, ya saben que lo dejan por medio de los comentarios y yo los ayudo en la siguiente clase. Luego, el viernes tenemos para exponer dudas, en qué temas se quedaron, qué tarea les hizo falta, o si a veces lo que sucede es que comprendemos mal qué actividad vamos a hacer. A veces si nos piden un cuadro comparativo, pero lo hacemos de otro tema. Esas fueron algunas de las situaciones que pasaron esta semana. Confundieron algunas actividades. Pregunten. Por eso tenemos las reuniones los días viernes para preguntar. Pero ¿qué sucede? Los viernes yo me conecto, pero solo a molestar a los compañeros. O no me conecto. Pero día sábado recordé que tenía tarea. Día domingo recordé
Y ahí estamos preguntando, Miss, disculpe esto, Miss, ¿y ahorita qué tengo que hacer? Miss, esto. ¿Cuándo ustedes no estuvieron preguntando en clases? ¿Sí? Entonces, no aceptamos dudas días sábados o domingos, ya que algunos están ahí preguntando a las 9 de la noche que qué vamos a hacer con esto, qué vamos a hacer con lo otro. Pero en clases o cuando yo pregunto los días viernes, nadie tiene dudas. Entonces, leamos bien los folletos. Ahí me da la pauta que no están viendo las clases, no están leyendo folletos. Por eso, cuando hacen una actividad, solo medio miran qué actividad es y la empiezan a hacer. Y al final se confunden y ahorita están preguntando. Disculpen, chicos, que les diga todo de esta manera, pero son situaciones que están pasando y como ya estamos grandes, entonces yo sé que podemos corregir esas acciones. Bueno, vamos a continuar con nuestro tema. Para esta semana tenemos las redes tróficas en los ecosistemas terrestres. ¿Y qué son las redes tróficas? Pues las redes tróficas es una red alimentaria, ciclo alimentario o cadena alimenticia de los seres que están precisamente en los ecosistemas terrestres. Y ahí nos da la pequeña definición, donde ustedes pueden ir leyendo, subrayando en qué consiste este tema, donde dice, se denomina red trófica, red alimentaria o ciclo alimenticio a la natural interacción de todas las cadenas alimenticias pertenecientes a una comunidad ecológica. Generalmente es representada de manera visual, a manera de una red o también de una pirámide. Pues esto, como su nombre lo indica, es una red donde, por ejemplo, si un águila se alimenta de serpientes, la serpiente se alimenta de algunos insectos, los insectos se alimentan de plantas, las plantas se alimentan del sol, del agua. Entonces, si nos damos cuenta que se forma como que una red. Yo me alimento de esto, esto de esto, y esto se vuelve a alimentar de esto, y algunos regresan a alimentarse. Entonces, si nos damos cuenta, lo que se forma es como una red o una telaraña. Pero a eso se le llama red trófica, que son las redes redes alimentarias, que es el proceso en la que los seres vivos se alimentan, o es la forma en que los seres humanos y seres vivos, que son plantas y animales, pues se alimentan. También en el siguiente párrafo encontramos, dichas cadenas alimentarias describen linealmente el modo en que la materia y la energía pasan de unos seres vivos a otros dentro de un hábitat específico. Dicho de otro modo, la suma de todas las cadenas tróficas de un ecosistema dará como resultado una red alimentaria. Aquí nos indica que la forma en que se alimentan los seres que habitan en un ecosistema, dependiendo del hábitat, de la especie, pues todas esas formas en que esos seres se alimentan dan como resultado una red alimentaria. La forma en que se alimenta cada especie o en qué hábitat se alimentan dentro del ecosistema. Y ya sabemos que un ecosistema es extenso, que era lo que precisamente estábamos viendo la semana anterior. Pero es importante también conocer cuáles son los tipos de
de organismos o cómo se alimentan estos organismos. Primero, ahí encontramos los organismos autótrofos, donde nos indica que son los seres capaces de sintetizar o de producir sus nutrientes a partir de materia inorgánica. Y nos indica que esos seres autótrofos también se le llama como seres productores. ¿Por qué? Porque esos son capaces de producir su propio alimento. Ahí nos indica que son capaces de sintetizar sus nutrientes a partir de materia inorgánica. En otras palabras, podemos decir que esos organismos autótrofos son capaces de producir su propio alimento. ¿Y cómo producen su propio alimento? Esto se da de acuerdo al proceso de la fotosíntesis. Y la fotosíntesis pues sucede o se da de acuerdo a la energía solar y ustedes ya se imaginarán qué seres son las que se alimentan de esta manera. Y esos seres son las plantas principalmente, ya que a través de la energía del sol, de la tierra, del agua que ellos almacenan, pues ellos producen su propio alimento. Ahí nadie llega con las plantas y a decirles, bueno, aquí tomen esto o tomen agua. No, si ustedes se dan cuenta, todas las plantas que nos rodean o en los bosques, nadie llega a regarles todo el agua, sino que ellos guardan su propio agua, la almacenan, luego cuando el sol pega sobre ellas, producen su propio alimento y eso hace a que se mantengan vivos, se mantengan con vida. Luego encontramos los seres heterótrofos, que son los seres incapaces de sintetizar y por lo tanto están obligados a consumir la materia orgánica de otros seres vivientes, ya sean autótrofos o heterótrofos. A su vez, nos indican que los heterótrofos son los seres que no pueden producir su propio alimento. Se les conoce como los seres consumidores, que son los seres que consumen o que se alimentan a través de otros organismos, ya sean heterótrofos, que son las plantas, algas, o de algunos heterótrofos también. Dentro de los autótrofos encontramos 3 organismos, que son las plantas, las algas y algunas bacterias. Esos son los 3 tipos de organismos que sí pueden producir su propio alimento y a través de ella comen, o eso es lo que consumen. Bueno, luego tenemos ahí abajo de esos 2 organismos, nos dice que cada una de estas categorías componen un nivel trófico en el que pueden clasificarse a todos los seres vivos. Sin embargo, los organismos heterótrofos o los consumidores se subdividen en distintos grupos. A su vez, dependiendo de qué estrategias ponen en marcha para consumir la materia orgánica de otros seres vivos y de qué tipo de seres vivos suelen alimentarse. En los autótrofos les indicaba que encontramos únicamente las plantas, las algas y algunas bacterias. En los heterótrofos la división o la clasificación es mucho más amplia.
Ahí encontramos a los herbívoros o consumidores primarios, ya que ellas se alimentan de plantas y de otros seres autótrofos. Los herbívoros son los que conocemos que se alimentan únicamente de hierbas. Y en los organismos autótrofos sabemos que únicamente están las plantas, algas y algunas bacterias. Estos herbívoros son los consumidores primarios, que solo se alimentan de los autótrofos o solo se alimentan de plantas. Luego tenemos la clasificación de los carnívoros o consumidores secundarios. Se alimentan de los herbívoros. Nos dice que estos animales carnívoros se alimentan de los consumidores secundarios, que son los herbívoros. Por ejemplo, en los herbívoros encontramos animales como la vaca, el elefante, la cebra, el venado. Son animales herbívoros que se alimentan únicamente de hierba. Luego, esos animales herbívoros, esas cebras, elefantes, las vacas, los caballos, pues son consumidos por los carnívoros. Los animales carnívoros son los que consumen carne, como el león, el tigre, algunas serpientes. Entonces, esos animales, esos leones, se alimentan de los elefantes, de los venados, de las vacas. Ellos son los seres consumidores. Luego tenemos los depredadores o consumidores terciarios. Se alimentan de tanto los primarios como los secundarios. Ahí están los depredadores. En los depredadores también encontramos a las serpientes, encontramos a las águilas, que se alimentan de ambos grupos, de los primarios y los secundarios. Por eso son depredadores, ya que consumen por lo general todo tipo de alimentos. Luego tenemos los organismos, los descomponedores. Son heterótrofos también, pero se nutren de materia orgánica en descomposición o ya sea muerta. Nos dice que los descomponedores se alimentan únicamente de alimentos o ya muertos o en descomposición, alimentos que ya se están pudriendo, y esos son los que este tipo de organismos consumen. Entonces, la clasificación para representar una red trófica es bastante amplia. Hoy pudimos ver cómo se dividen los organismos, de qué se alimentan esos organismos, y pues estos mismos organismos, autótrofos, heterótrofos, los herbívoros, carnívoros, depredadores y los descomponedores, estos mismos son los que forman una red trófica en el ecosistema, y principalmente en el ecosistema terrestre, de la cual estamos hablando ahora. Bueno, llegamos hasta aquí. Espero estén al pendiente siempre de todo, como ya lo indicaba desde el principio, para no tener complicaciones. Y ya saben que cualquier duda que tengan, cualquier sugerencia o alguna dificultad que ustedes se encuentren en alguna actividad, con alguna tarea, ya saben que estamos a las órdenes para poder ayudarles a resolver estas dudas. No se olviden de reportar su asistencia en los comentarios y nos seguimos viendo en la siguiente clase.